Hoy vamos a ver desarrollo del aparato digestivo, ¿sí? El desarrollo del aparato digestivo comienza más o menos en el día 21, aproximadamente cuando el embrión tiene una forma de disco embrionario, ¿sí? Y este va a estar conformado por la cavidad amniótica, el amnios, la placa neural, el saco vitelino y el alantoides. Como consecuencia del plegamiento, ¿sí? Cefalocaudal y lateral del embrión, una porción de ese saco vitelino se va a incorporar a este para formar el intestino primitivo. Y vamos a hablar de las divisiones del tubo digestivo. El intestino primitivo se va a dividir entonces en una faringe primitiva, un intestino anterior, que va a dar origen después al esófago, al estómago, a parte del duodeno, al páncreas y al hígado. El intestino medio, ¿sí? Que va a dar origen al resto de lo que sería el duodeno, el yeyuno, el ciego, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Por último tenemos al intestino posterior que va hasta la cloaca y es un tercio, va a dar origen a un tercio de distal del colon transverso, colon descendente y colon sigmoide, ¿sí? Antes de describir el origen de estos intestinos es importante conocer que en el tubo intestinal se halla como suspendido en la pared corporal por medio de los mesos, ¿sí? En estos mesos, ¿sí? Van a ser capas dobles de peritoneo que van a envolver a un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo y eso se dice que es un órgano intraperitoneal, mientras que hay algunos que van a estar por detrás de la cavidad peritoneal denominándose órganos retroperitoneales, ¿sí? Hacia la cuarta semana se forma el meso, ¿sí? Dorsal y el meso ventral. El meso dorsal es más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del esófago recibe el nombre de mesogastrio dorsal, ¿sí? Que sería lo rosado, ¿sí? Y en la región del duodeno se denomina mesogastrio ventral. Perdón, el mesogastrio dorsal sería el celeste y el mesogastrio ventral lo rosado. En la región del colon, ¿sí? El mesocolon dorsal, y en las asas yeyunales e iliales es mesenterio propiamente dicho, ¿sí? Existe solamente una región en la parte terminal del esófago y el estómago, y la porción superior sería del duodeno, cuando el hígado crece dentro del mesénquima del septum transverso. El mesenterio ventral se divide en lo que sería un epiplón mayor, ¿sí? Menor, perdón, y el ligamento falciforme. Volviendo con el intestino anterior va a dar origen a, como le dije hoy, el esófago, el estómago, parte del duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas, ¿sí? En el esófago, ¿sí? El esófago deriva del intestino anterior, como se dijo al principio. Es corto, pero en el transcurso de más o menos de la séptima semana va a alcanzar su largo definitivo. El músculo de la parte cefálica del esófago está compuesto por células musculares estriadas derivadas del mesodermo de los últimos arcos branquiales, y eso significa que va a estar inervado por el décimo par. Las células musculares lisas de la parte caudal del esófago vienen del mesodermo de la hoja visceral circulante.
El estómago, ¿sí? En la cuarta semana va a aparecer una dilatación fusiforme, ¿sí? Del intestino anterior que durante esta parte, digamos, la siguiente semana, ¿sí? Se va a modificar y se va a apreciar tanto en su aspecto como en su posición. Va a haber cambios, digamos, en la posición del esófago y como que va a rotar en dos ejes. La primera rotación es longitudinal, desde el estómago rota a 90 grados, ¿sí? En sentido horario. Y esta rotación de la parte posterior al estómago, ¿sí? Crece con más rapidez que la parte anterior y por eso el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, lo cual va a resultar en la formación de la curvatura mayor y menor, ¿sí? Como muestran las flechitas ahí. En la porción caudal la porción caudal se va a desplazar hacia la derecha y arriba y la porción cefálica hacia la izquierda y abajo. El mesogastrio ventral, digamos, en la rotación del eje longitudinal, lo posiciona, digamos, hacia la derecha y el mesogastrio dorsal lo tira hacia la izquierda y eso tira la bolsa epiploica hacia la izquierda, que sería esta, ¿sí? Cuando se efectúa la rotación anteroposterior del estómago, hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continúa creciendo formando un saco doble, que es eso que vemos ahí, esto y esto, ¿sí? De doble capa, digamos, y este saco va a tener forma como de delantal con como extendido encima del colon, ¿sí? Acá vemos. Del colon transverso. Y las asas del intestino delgado, y eso todo va a estar cubierto por ese epiplón, digamos. Más adelante sus capas se van a fusionar y van a formar una sola hoja, una hoja única, que cuelga de la curvatura mayor del estómago. Al duodeno la forman las partes terminales del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de aspecto como de V, sería esto, y va a rotar hacia la derecha. Y esa rotación, junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, va a desplazar al duodeno desde la posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. A la mitad de la tercera semana más o menos aparece una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior y esa yema o brote va a estar formado por células en rápida proliferación que van a penetrar en el septum transverso, ¿sí? Mientras que estas células siguen introduciéndose la comunicación entre lo que sería la yema del hígado y el intestino anterior se estrecha y va a formar el conducto colédoco, como vemos ahí en verde, ¿sí? Verde más clarito. Este va a producir una pequeña invaginación ventral que dará el origen a la vesícula biliar y el conducto cístico. El páncreas se va a formar por dos yemas o brotes, digamos, uno dorsal y otro ventral. La yema pancreática dorsal se encuentra en lo que sería mesenterio dorsal
y la pancreática ventral se encuentra en el conducto colédoco. La yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal de manera parecida como lo hace la entrada del conducto colédoco, y finalmente la yema ventral va a pasar a situarse justo por debajo y por detrás de lo que sería la yema dorsal, como vemos en la figura D. El intestino medio en el embrión de 5 semanas, ¿sí? Lo va a observar como suspendido en la pared abdominal por un mesenterio corto que comunica con el saco vitelino, y a este se lo denomina conducto ónfalo-mesenterio, ¿sí? Lo que termina formando en asa intestinal primitiva, que es la que vemos ahí como en forma de V, bien abajo, ¿sí? Esta. Y va a tener dos ramas, una rama cefálica y una rama caudal. El rápido crecimiento, ¿sí?, y expansión del hígado en la 6ª semana hace que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña para contener a todas esas asas intestinales, y así produce que éstas entren en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical, y eso es lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Y coincidiendo con el crecimiento en longitud del asa intestinal primitiva, va a experimentar una rotación, digamos, sobre un eje formado por la arteria mesentérica y arteria mesentérica superior. Y durante la 10ª semana las asas intestinales herniadas van a comenzar a volver a la cavidad abdominal. La posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve, digamos, y se sitúa del lado izquierdo. Las asas que vuelven más tarde, digamos, se sitúan normalmente más y más a la derecha. La última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal de esa asa intestinal primitiva es la yema cecal, que es una pequeña dilatación crónica de la rama caudal del asa intestinal primitiva. Por último, hablaremos de intestino posterior, el cual va a dar, toda esta parte va a dar origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. La posición terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca y va a ser el conducto anorrectal, que no vemos en esta imagen. No. Mientras que el alantoides, digamos, se formó el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la región anterior formando el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad revestida de endodermo cuyo borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite forma la membrana cloacal, ¿sí? El tabique urorectal es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión va creciendo, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se va a situar cerca de lo que sería membrana cloacal, y al final de la 7ª semana la membrana cloacal se va a romper y crea una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre estos dos orificios, ¿sí? Entre estos dos orificios, la punta del tabique urorectal va a formar el cuerpo perineal.
Y eso era como un pequeño resumen de lo que sería el desarrollo del aparato embrionario.